Prólogo. En la historia de la humanidad afloran de vez en cuando relatos de personas comunes, cuyas experiencias las catapultaron más allá de los límites de lo que se creía posible. Desde la longevidad de Li Qingchuan, el maestro de artes marciales cuya vida comenzó en 1677 e incluyó 14 esposas y más de 200 hijos antes de que le llegara la muerte en 1933, 256 años más tarde, hasta la curación espontánea de infinidad de enfermedades, documentadas por el Instituto de Ciencias Noéticas. En 3.500 referencias de más de 800 publicaciones en 20 lenguas. Las pruebas indican con absoluta certeza que no somos lo que se nos hizo creer en el pasado, sino mucho más de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. Según va calando entre la población la idea de que el ser humano posee un potencial desconocido, la pregunta ha dejado de ser ¿hasta dónde podemos llegar? Para convertirse en ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos acceder a esos extraordinarios poderes en la vida diaria? La respuesta a esos interrogantes constituye la base de este libro, Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Joe Dispenza, el doctor, científico y un místico de hoy en día, también consigue sintetizar grandes dosis de información desde un enfoque que desborda los límites de una sola disciplina, partiendo de ámbitos científicos tan sólidos como la epigenética, la biología molecular, la neurocardiología y la física cuántica. Joe borra las fronteras que tradicionalmente han separado el pensamiento científico de la experiencia humana, y al hacerlo abre la puerta a un paradigma nuevo y rompedor de empoderamiento autorrealizado. Una manera de pensar y de vivir basada no solo en lo que aceptamos como verdad científica, sino también en aquello que creemos posible. Esta inédita frontera en relación con nuestro potencial redefine lo que implica ser una persona en plena posesión de sus facultades y capacidades, y el paradigma alberga promesas para todos, ya sean amas de casa, estudiantes o trabajadores especializados como científicos, ingenieros y profesionales de la salud. Si el enfoque de Joe atrae a tanta gente es porque recoge un modelo de eficacia demostrada que los maestros han empleado como sus discípulos durante siglos. La base de este método es muy simple. Una vez que hemos experimentado en carne propia nuestro máximo potencial, nos resulta mucho más sencillo incorporarlo a la vida diaria. El libro que tienes en las manos, Sobrenatural, es un manual único en su género que se propone precisamente eso, acompañarnos en un viaje paso a paso hacia la máxima expresión de nuestro potencial, en aspectos que van desde el cuerpo y la salud hasta las relaciones y el propósito vital. Por si fuera poco, nos permite llevar a cabo ese viaje a vuestro propio destino. En las paredes de una cueva de la meseta del Tíbet pude comprobar por mí mismo cómo los grandes yogis de la antigüedad recurrían a ese mismo método para liberar a sus discípulos de sus miras limitadas. El legado de aquellas enseñanzas sigue vivo, preservado en la misma roca que, desde hace 8 siglos, sirvió a un maestro como hogar y como aula. En la primavera de 1998 acompañé a un grupo de peregrinos a las tierras altas del Tíbet occidental. Nuestro recorrido nos llevó directamente a la remota cueva en la que en sus tiempos vivió el poeta, místico y yogui del siglo XI, Yesun Milarepa, conocido en la actualidad sencillamente como Milarepa. Descubrí la figura de este yogui legendario cuando estudiaba con un místico sikh que empezó a enseñarme yoga en la década de 1980. Pasé años investigando el misterio que rodea la vida de Milarepa,
un joven nacido en el seno de un hogar privilegiado que un buen día decidió renunciar a todas sus posesiones terrenas. El abuso que sufrió su familia a la muerte de su padre, como la venganza y el consiguiente sufrimiento, lo llevaron a buscar refugio en lo alto de las montañas del Himalaya, donde descubrió su extraordinario potencial como místico yogi. Yo quería ver con mis propios ojos el lugar en el que Milarepa rompió las leyes de la física para demostrarse a sí mismo y a sus discípulos que el único límite es la barrera de nuestras propias convicciones. Llevaba 19 días de viaje cuando mi deseo se hizo realidad. Después de acostumbrarme a una humedad de una sola cifra, ya a alturas de más de 4.500 metros por encima del nivel del mar, fui a parar al mismo lugar exacto en el que Milarepa enseñaba a sus discípulos 800 años atrás. Con el rostro a pocos centímetros de la pared de la cueva, tenía delante el indescifrable misterio que los científicos modernos no han sabido explicar ni reproducir. En ese preciso lugar, Milarepa plantó la palma de la mano contra la roca, a la altura del hombro, y luego siguió empujando como si la piedra no existiera. Cuando lo hizo, la roca se tornó tan blanda y maleable que cedió a la presión de su mano, y la prueba estaba allí mismo, la huella perfecta de la mano izquierda del yogi grabada en la piedra, para que sus alumnos, los de entonces y los que vendrían a lo largo de los siglos, la vieran. Cuando iluminamos las paredes y el techo de la cueva encontramos más impresiones, pruebas palpables de que Milarepa había llevado a cabo su demostración más de una vez. Cuando abrí la mano y la posé sobre la impronta, mis dedos se ajustaron como un guante a la impresión que la palma del maestro dejara allí 8 siglos atrás. El encaje era tan perfecto que cualquier duda que pudiera albergar sobre la autenticidad de la huella se disipó al momento. Me invadió una sensación de humildad y entusiasmo a un tiempo. Al momento mis pensamientos volaron hasta aquel hombre. Quería saber qué le ocurría por dentro cuando hundió la mano en la piedra, qué pensamientos le pasaban por la cabeza. Y tal vez lo más importante, ¿qué sentía? ¿Cómo se le ocurrió desafiar las leyes de la física según las cuales una mano y una roca no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente? Como si me leyera el pensamiento, el guía tibetano respondió a la pregunta antes de que yo la formulara siquiera. La meditación del Geshe, gran maestro, nos enseña que él es parte de la roca, no algo distinto a ella. No se ve la roca como una barrera. Para el Geshe, la cueva representa un lugar de experiencia y no un límite. En este lugar es libre y se puede mover como si la roca no existiera. Las palabras del guía tenían sentido. Cuando los discípulos de Milarepa vieron a su maestro llevar a cabo algo que no tenía cabida en sus creencias convencionales, se enfrentaron al mismo misterio que nos desafía hoy día cuando decidimos liberarnos de las convicciones que nos limitan. El misterio es el siguiente: la mentalidad de la familia, los amigos y la sociedad de aquellos discípulos los había llevado a concebir el mundo en términos de límites y fronteras. En consecuencia, creían que la pared de una cueva representa una barrera para el cuerpo humano. Cuando Milarepa introdujo la mano en la roca, sus alumnos descubrieron que la supuesta ley no siempre se cumple. Paradójicamente, ambas formas de ver el mundo son acertadas. Cada una de ellas se fundamenta en la concepción de nosotros mismos que elegimos tener en un momento determinado. Cuando pose la mano en la huella que el yogi dejara allí tantos siglos atrás para que sus discípulos la vieran, me pregunté: ¿acaso en la actualidad somos víctimas de las mismas convicciones que limitan a los alumnos de Milarepa en sus tiempos? Y de ser así, ¿cómo podríamos adquirir el poder necesario para trascender las nuestras? He descubierto que en esta vida, cuando algo es verdad,
esa realidad se manifiesta de muchas formas distintas. En consecuencia, no debe sorprendernos que la documentación científica relativa a los descubrimientos de Joy apunten a las mismas conclusiones a las que llegó Milarepa y otros místicos del pasado: que el universo, nuestro cuerpo y las circunstancias de la vida son de determinada manera a causa de la consciencia y del modo en que nos concebimos a nosotros mismos en este plano de la experiencia. He compartido la historia de Milarepa para demostrar este principio aparentemente universal. El secreto que nos reveló el yogi a través de sus enseñanzas es el siguiente: cuando experimentamos por nosotros mismos o a través de otra persona algo que antes nos parecía imposible, nos liberamos de nuestras certezas de un modo que nos permite trascender los límites de la vida que conocemos. Y por eso, exactamente, el libro que tienes en las manos podría cambiar tu existencia, al mostrarte cómo aceptar un sueño referido al futuro como si fuera la realidad presente, y enseñarte cómo inducir a tu cuerpo a creer que ese futuro se está desplegando ahora. Te ayuda a provocar una cascada de procesos emocionales y fisiológicos que reflejarán tu nueva realidad. Las neuronas de tu cerebro, las neuritas de tu corazón y los compuestos químicos de tu cuerpo se reorganizarán en armonía para reflejar tu nueva mentalidad. Cuando eso suceda, las posibilidades cuánticas de la vida se redistribuirán para sustituir las circunstancias no deseadas de tu pasado por las nuevas que has aceptado en el presente. Y ese es el poder de este libro. Con un estilo sencillo, directo y accesible, Joe Dispenza ha aglutinado en un solo volumen los revolucionarios descubrimientos de la ciencia cuántica y las trascendentes enseñanzas a las que los místicos del pasado dedicaron la vida. Nos muestra cómo convertirnos en seres sobrenaturales. Greg Braden, autor de Los Superventas, La Matriz Divina y Human by Design. Introducción. Los preparativos para un viaje sobrenatural. Soy consciente de que escribir este libro supone un riesgo para mí y mi reputación. Hay personas en el mundo, incluidos algunos miembros de la comunidad científica, que podrían calificar mi trabajo de pseudociencia, sobre todo después de la publicación de Sobrenatural. Hace un tiempo, las críticas negativas me producían un gran desasosiego. Al principio de mi carrera escribía siempre teniendo muy presente a los escépticos e intentaba asegurarme de que aprobaran mis obras. Por alguna razón me parecía importante que esa comunidad me aceptara. Un día, sin embargo, mientras pronunciaba una conferencia en Londres, una mujer pidió el micrófono para contar cómo había vencido la enfermedad, cómo se había curado gracias a los ejercicios que yo proponía en otros libros, y experimenté una revelación. Comprendí con una claridad diáfana que los científicos más obstinados y escépticos, los mismos que se aferran a sus ideas sobre lo que es posible y lo que no, jamás aprobarían mi trabajo, hiciera lo que hiciese. Cuando asumí esa realidad, supe que había estado desperdiciando buena parte de mi energía vital. A partir de entonces dejé de preocuparme por convencer a una gente en particular, especialmente a esa que estudia lo normal y natural, del verdadero alcance del potencial humano. A mí me apasionaba todo salvo lo normal y quería estudiar lo sobrenatural. Tuve muy claro que debía renunciar a tanto esfuerzo inútil por convencer a esa comunidad y dedicar en cambio mis energías a una parte de la población totalmente distinta, esa que sí cree en la posibilidad y tiene ganas de escuchar lo que yo puedo compartir. Cuando acepté esa idea y renuncié al empeño de persuadir al mundo de los escépticos, experimenté un alivio inmenso. Mientras escuchaba a la encantadora dama de Londres, que no era una monja ni un monje, ni una erudita ni una profesora, supe que al contar su historia a los asistentes les estaba ayudando a identificar una parte de sí mismos en ella.
Los que escuchaban su relato tal vez creyeran posible llegar a experimentar lo mismo en carne propia. He llegado a un punto de mi vida en que las críticas no me afectan. Y sin duda tengo mis defectos, porque ahora sé, con más certeza que nunca, que mi contribución transforma la vida de los demás. Lo digo con absoluta humildad. He dedicado años y años a estudiar complejos conceptos científicos y transformarlos en información sencilla para que las personas puedan aplicarlos de manera práctica a su devenir diario. De hecho, a lo largo de los últimos 4 años, mi equipo de investigadores y yo nos hemos dedicado largo y tendido a calcular, registrar y analizar científicamente transformaciones biológicas con el fin de demostrar al mundo que las personas normales pueden protagonizar hechos extraordinarios. Este libro trata de algo más que de superar la enfermedad, aunque incluye historias de personas que han protagonizado cambios significativos en el plano de la salud e incluso han revertido patologías mediante las herramientas que tú mismo necesitas para hacer lo propio. Esos logros se están convirtiendo en moneda frecuente en nuestra comunidad de estudiantes. Ahora bien, el material que estás a punto de leer se desmarca totalmente de la convención y buena parte del mundo lo desconoce o no alcanza a entenderlo. El contenido de este libro se basa en una evolución de aprendizajes y prácticas anteriores que han culminado en ejercicios de índole mística, que permiten a los participantes de nuestros talleres internarse en territorios más profundos. Y por supuesto, tengo la esperanza de tener un puente entre el mundo de la ciencia y el de la mística. Escribí esta obra para aportar nuevos elementos de análisis y comprensión sobre temas que siempre creí posibles. Quería demostrar al mundo que poseemos la capacidad de crear vidas mejores, que no somos seres lineales inmersos en vidas lineales, sino seres dimensionales con vidas de muchas dimensiones. Espero que su lectura te ayude a comprender que estás en posesión de la anatomía, la química y la fisiología necesarias para convertirte en el ser sobrenatural que ya eres en potencia y que aguarda a ser despertado y activado. En el pasado dudaba de si hablar sobre este ámbito de la realidad, porque temía que dividiera a las audiencias en función de sus convicciones personales. Pese a todo, llevaba mucho tiempo queriendo escribir esta obra. A lo largo de los años he protagonizado experiencias místicas de enorme riqueza que me han transformado para siempre. Esos acontecimientos internos me han llevado a ser la persona que soy hoy. Quiero transportarte a ti también a ese mundo de múltiples dimensiones y mostrarte algunas de las valoraciones que hemos registrado y de las investigaciones que llevamos a cabo en talleres avanzados por todo lo largo y ancho de este mundo. Empecé a medir los parámetros de los participantes porque estábamos presenciando cambios importantes en su salud y yo sabía que sus organismos se transformaban significativamente durante los ejercicios de meditación en tiempo real. Hemos efectuado miles y miles de escáneres cerebrales para demostrar que esos cambios no son meras fantasías creadas por la mente, sino que se reflejan en el cerebro. Muchos de los alumnos sometidos a observación han experimentado esos cambios en el transcurso de 4 días, que es la duración de nuestros talleres avanzados. Los equipos de científicos que nos acompañan han recurrido a electroencefalogramas cuantitativos para obtener registros antes y después de los talleres, así como en tiempo real durante las meditaciones y las prácticas. Las transformaciones eran tan espectaculares que no solo me sorprendieron, me impactaron profundamente. Los cerebros de nuestros alumnos funcionan de forma más sincronizada y coherente después de participar en los retiros avanzados que celebramos por todo el mundo. Este aumento en la congruencia del sistema nervioso los ayuda a discernir con gran claridad el futuro que pueden crear y les permite sostener su propósito con independencia de las condiciones del entorno exterior. Y cuando sus cerebros funcionan bien, ellos funcionan bien.
Aportaré datos científicos que demuestran hasta qué punto sus cerebros se transforman en pocos días. Y eso significa que tú puedes lograr esos mismos cambios en tu cerebro. A finales de 2013 empezó a suceder algo muy misterioso. Los escáneres cerebrales ofrecían unos registros que sumían en la perplejidad a los investigadores y los neurocientíficos que acudían a nuestros talleres para observar mi trabajo. La acumulación de energía que se apreciaba en el cerebro de los participantes mientras llevaban a cabo ciertas meditaciones no tenía parangón en ninguna investigación anterior. Y sin embargo, esas lecturas desmesuradas se repetían una y otra vez. Cuando entrevistábamos a los protagonistas, testimoniaban experiencias subjetivas de tipo místico, pero también muy reales, que o bien transformaban por completo su forma de entender el mundo, o bien mejoraban espectacularmente su salud. Comprendí que los participantes estaban viviendo experiencias trascendentales en el entorno interior de la meditación, más reales que nada de lo que hubieran experimentado en el mundo físico y externo. Y estábamos captando esas experiencias subjetivas mediante instrumentos objetivos. Hoy en día vivimos ese fenómeno con normalidad y, de hecho, a menudo somos capaces de predecir cuándo se producirán esas descargas de energía en el cerebro a partir de ciertos indicadores y signos que llevamos años constatando. En estas páginas pretendo desmitificar lo que implica vivir una experiencia interdimensional, así como explicar la ciencia, la biología y la química de órganos, sistemas y neurotransmisores que la hacen posible. Es mi deseo que puedas usar esta información como mapa de ruta para crear esa misma experiencia. También hemos registrado cambios sorprendentes en la variabilidad del ritmo cardíaco. Cuando se producen, sabemos que el corazón del alumno se ha abierto y que alberga emociones elevadas tales como gratitud, inspiración, alegría, bondad, reconocimiento y compasión. Todo lo cual lleva a su corazón a latir de manera coherente, a saber, con ritmo, orden y equilibrio. Sabemos que se requiere una intención clara, un cerebro coherente y una emoción elevada, un corazón coherente, para cambiar la propia anatomía de tal modo que deje de vivir en el ayer para empezar a vivir en el mañana. Esa combinación de cuerpo y mente, de pensamientos y sentimientos, también parece influir en la materia. Es así como creamos la realidad. Así pues, si estás dispuesto a imaginar un futuro y a creer que es posible de todo corazón, asegúrate de que ese corazón esté abierto y totalmente activado. ¿Por qué no perfeccionar la capacidad mediante la práctica y una retroalimentación cuantitativa y convertirla así en una habilidad? De modo que nos asociamos con el Instituto HeartMath, un destacado grupo de investigación con sede en Boulder Creek, California, que nos ayudó a registrar las respuestas de miles de participantes. Nuestro deseo es que los estudiantes desarrollen la capacidad de regular sus estados internos con independencia de las condiciones externas y sepan cuándo generan coherencia en el corazón y cuándo no. En otras palabras, cuando registramos esos cambios internos en un alumno, podemos decirle si los parámetros de su corazón muestran una pauta más equilibrada y si lo está haciendo bien y debería seguir haciendo lo mismo. O podemos informarle de que su biología no está experimentando cambios, darle instrucciones para conseguirlo y ofrecerle opciones para seguir practicando el proceso con el fin de mejorarlo. Para eso sirve la retroalimentación. Nos ayuda a saber cuándo vamos por buen camino y cuándo no. Transformar sentimientos y pensamientos por dentro genera cambios por fuera también. Cuando observamos que esos cambios se han producido, prestamos atención a lo que estamos haciendo con el fin de repetirlo. Ese gesto acaba por crear un hábito constructivo, al demostrarte cómo otras personas logran esa clase de hazañas,
pretendo mostrarte lo poderoso que puedes llegar a ser. En nuestros talleres, los participantes son capaces de influir en el sistema nervioso autónomo, que mantiene la salud y el equilibrio del organismo, ocupándose automáticamente de nuestras funciones vitales mientras llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. En este sistema inconsciente residen el buen funcionamiento del cuerpo y la vida misma. Cuando aprendemos a acceder a él, no solo somos capaces de mejorar nuestra propia salud, sino también de sustituir conductas, convicciones y hábitos limitantes y destructivos por otros más productivos. Para demostrarlo, te presentaré algunos de los datos que hemos reunido a lo largo de los años. También hemos enseñado a los participantes que, cuando generamos coherencia cardíaca, el corazón crea un campo magnético mensurable que se proyecta más allá del cuerpo. Ese campo magnético está hecho de energía, que a su vez es frecuencia, y toda frecuencia acarrea información. La información que transporta esa frecuencia puede ser un propósito o pensamiento capaz de influir en el corazón de otra persona alejada en el espacio, que entrará también en un estado de coherencia y equilibrio. Demostraré que un grupo de personas reunidas en una sala pueden influir en otras ubicadas a cierta distancia en la misma sala, cuyos corazones entrarán en coherencia en el mismo momento exacto. Todas las pruebas indican que estamos unidos por un campo invisible de luz e información que nos influye mutuamente. Partiendo de esa idea, imagina qué pasaría si todos entráramos en un estado coherente al mismo tiempo con el fin de cambiar el mundo. Eso es exactamente lo que nosotros, una comunidad de individuos movidos por la pasión de crear un futuro mejor para esta tierra, los seres humanos y otras formas de vida que la habitan, nos proponemos hacer. Hemos creado el proyecto Coherencia, por el cual miles de personas a la misma hora y el mismo día exacto elevan la frecuencia de este planeta y de todos sus habitantes. ¿Te parece imposible? En absoluto. Más de 23 artículos sometidos a revisión por pares y más de 50 proyectos de meditación colectiva por la paz demuestran que tales eventos reducen las tasas de violencia, guerra, crimen y accidentes de tráfico al mismo tiempo que contribuyen a mejorar la economía. Me gustaría mostrarte a partir de la ciencia cómo puedes contribuir a cambiar el mundo. También hemos registrado la energía de la sala durante los talleres y hemos comprobado cómo cambia cuando una comunidad de entre 500 a 1500 personas eleva su energía al mismo tiempo e incrementa su coherencia cerebral y cardíaca. Los cambios se han revelado significativos una y otra vez. Si bien el instrumento que empleamos para medir los parámetros no está reconocido por la comunidad científica de los Estados Unidos, sí ha sido aceptado en otros países, incluida Rusia. En cada evento nos sorprende de un modo maravilloso la cantidad de energía que ciertos grupos llegan a generar. También hemos registrado el espectro invisible de energía vital que rodea el cuerpo de miles de participantes para determinar si son capaces de incrementar su propio campo de luz. Al fin y al cabo, todos aquellos que forman parte de nuestro universo material emiten constantemente luz e información, incluido tú. Cuando funcionas en modo de supervivencia, soportando una fuerte carga de hormonas del estrés, como la adrenalina, absorbes energía de ese campo invisible para convertirla en compuestos químicos, y al hacerlo, el campo que rodea tu cuerpo disminuye. Hemos descubierto un instrumento muy sofisticado que es capaz de medir la emisión de fotones, partículas de luz, para determinar si el campo de luz que envuelve a una persona está creciendo o menguando. Cuanta más luz, más energía y por tanto más fuerza vital. Cuando una persona proyecta poca luz e información, la materia se incrementa y emite menos energía vital. La investigación extensiva demuestra que las células corporales y los diversos sistemas no solo se comunican a través de las interacciones químicas que conocemos, sino también a través de un campo de energía coherente, luz, que transporta un mensaje, información.
a partir del cual el entorno interno y externo de la célula envía señales a otras células y sistemas biológicos. Hemos registrado la cantidad de energía vital que los cuerpos de nuestros alumnos emiten, a consecuencia de los cambios internos que se ven favorecidos mediante la meditación. Y quiero mostrarte las mejoras que experimentan en el transcurso de 4 días o incluso menos. Además del corazón, el sistema nervioso autónomo controla otros centros del organismo, a los que yo denomino centros energéticos. Cada uno de estos centros posee su propia frecuencia, su propia intención o consciencia, sus propias glándulas, hormonas y química interna, su propio cerebro individual y mente particular. Es posible influir en esos centros para que funcionen de manera más equilibrada e integrada, pero para hacerlo tenemos que aprender a modificar las ondas cerebrales con el fin de penetrar en el sistema operativo subconsciente. De hecho, la clave radica en sustituir las ondas cerebrales beta, las que aparecen cuando el cerebro analiza constantemente y se centra en el mundo exterior, por ondas alfa, esas que se producen cuando nos encontramos en un estado de paz, prestando atención al mundo interior. Cuando apaciguamos de forma consciente las ondas cerebrales, estamos en mejores condiciones de programar el sistema nervioso autónomo. Los alumnos que han participado en diversos talleres de meditación conmigo a lo largo de los años han aprendido a modificar sus ondas cerebrales, así como a perfeccionar la clase de concentración que requiere estar presente el tiempo suficiente como para lograr efectos constatables. Hemos descubierto un instrumento capaz de registrar esos cambios y también, en este caso, te mostraré los resultados de algunas de las investigaciones. También hemos registrado varios marcadores biológicos distintos que guardan relación con transformaciones de la expresión genética, un proceso conocido como hacer cambios epigenéticos. En este libro descubrirás que, de hecho, no eres esclavo de tus genes y que la expresión génica se puede transformar una vez que empiezas a pensar, actuar y sentir de manera distinta. En nuestros talleres, los participantes abandonan sus vidas de siempre durante 4 o 5 días para pasar tiempo en un entorno que no les recuerda sus ideas preconcebidas acerca de su identidad. Al hacerlo, se separan de las personas que conocen, de sus posesiones, de las conductas automáticas que definen sus vidas cotidianas, de los lugares a los que suelen ir y empiezan a modificar sus estados internos a través de 4 tipos distintos de meditación. En movimiento, sentados, de pie y tendidos, y con cada una de ellas aprenden a convertirse en personas distintas. Sabemos que es así porque nuestros estudios muestran cambios significativos de la expresión génica de los participantes y los alumnos. Testimonian mejoras de salud importantes. Una vez que ofrecemos a los estudiantes pruebas objetivas de que los neurotransmisores, las hormonas, los genes, las proteínas y las enzimas de uno de sus compañeros se han transformado tan solo gracias al pensamiento, los demás cuentan con elementos adicionales para justificar su trabajo y demostrarse a sí mismo que el proceso funciona realmente. Según vaya compartiendo estas ideas contigo a lo largo de las páginas, acompañándote en el proceso y explicándote la base científica que sustenta el trabajo que hacemos y por qué, vas a adquirir una gran cantidad de información muy detallada. Pero no te preocupes, repasaré ciertos conceptos clave en distintos capítulos. Lo hago con la intención de recordarte lo que ya has aprendido e ir construyendo así un paradigma de referencia más amplio. En ocasiones, el material que presento puede parecer complicado. Lo sé porque llevo años enseñando esta misma materia a grandes audiencias. Así que repasaré y te recordaré lo que ya has aprendido, para que no tengas que volver atrás en el libro en busca de la información, aunque siempre puedes releer los capítulos anteriores si te parece conveniente. Como es lógico, todos estos conocimientos pretenden prepararte para tu propia transformación personal, de modo que cuanto mejor asimiles los conceptos,
más fácilmente podrás poner en práctica las meditaciones propuestas al final de los capítulos y emplearlas para vivir tu propia experiencia. ¿Qué encontrarás en este libro? En el capítulo 1 comparto 3 historias que te ayudarán a entender a grandes rasgos lo que implica ser sobrenatural. En el primer relato conocerás a una mujer llamada Anna, que padecía varias enfermedades graves a consecuencia de un trauma que la mantenía anclada al pasado. Las emociones provocadas por el estrés dispararon sus genes y las hormonas correspondientes provocaron dolencias muy complicadas para ella. Es un relato muy duro. Lo he escogido a propósito para demostrarte que, por mal que pinten las cosas, tienes el poder de transformarlas, tal como hizo esa mujer increíble. Puso en práctica muchas de las meditaciones que se proponen en este libro para cambiar su personalidad y curarse. Para mí constituye un ejemplo viviente de la verdad, pero no es la única que se ha superado a sí misma a diario con el fin de convertirse en otra persona. Forma parte de una multitud de alumnos que han hecho lo mismo, y si ellos lo han logrado, tú también puedes hacerlo. También relato en este capítulo 2 historias personales, experiencias que me han transformado a un nivel muy profundo. Este libro trata tanto de misticismo como de sanar y generar oportunidades inéditas en la vida. Comparto estas historias porque quiero demostrar las proezas que podemos llevar a cabo cuando abandonamos el ámbito del espacio-tiempo. El mundo newtoniano del que nos hablaron en clase de ciencias del instituto, y activamos la glándula pineal que nos permite desplazarnos al reino del tiempo-espacio, el mundo cuántico. Muchos participantes han vivido en nuestros talleres experiencias místicas e interdimensionales parecidas y las han considerado tan auténticas como la realidad material. Como la segunda parte del libro ahonda en la física, la neurociencia, la neuroendocrinología e incluso la genética de estas vivencias místicas, espero que las historias a las que acabo de referirme azucen tu curiosidad y actúen como alicientes que abran tu mente a la posibilidad. Tu futuro yo, un yo que ya existe ahora, en el momento presente eterno, intenta llamar la atención del yo con el que te identificas y que ahora está leyendo este libro. Y ese otro ser del futuro es más generoso, más evolucionado, más consciente, bondadoso, exuberante, presente, intuitivo, decidido y conectado. Es sobrenatural y pleno. Está esperando a que transformes tu energía para sintonizarla con la suya a diario con el fin de que ambos seáis uno mismo.